Hola, buenos días a todos. Es un placer poder estar con ustedes aquí. Agradezco a la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, al Laboratorio Biomarín, que hizo posible la organización de este evento. Y para mí es muy importante poder hablarles a ustedes. Yo sé que un sábado a la mañana reunirse para hablar sobre mucopolisacaridosis para muchos no debe ser muy tentador. De hecho, cuando uno estudiaba en la facultad de este tipo de patologías, uno pensaba que nunca iba a haber este tipo de patologías, o cuando teníamos un examen, lo dejábamos para último momento, porque pensábamos que nadie nos iba a reprobar porque no supiéramos mucopolisacaridosis, o enfermedades poco frecuentes. Uno la estudiaba para sacarse un 10 en realidad. Pero por suerte en los últimos años el paradigma de la atención de estas enfermedades cambió. Hoy se conocen, hoy hay tratamientos, estos pacientes sobreviven, se juntan en grupos de afinidad, muchos de ellos son fértiles, y vamos a asistir a una nueva población que son los hijos de estos pacientes. Un nuevo emergente dentro de la población de enfermedades crónicas. Entonces la idea que yo les quiero transmitir es cómo pensarlas, cómo diagnosticarlas, pero sobre todo es reivindicar el rol de la clínica. Uno como pediatra, que somos la primera barrera de detección, el primer lugar para pensar en este tipo de patologías, desde la práctica común, real life, la medicina de todos los días. Les quiero aclarar que todas las imágenes que van a ver ustedes son de pacientes que fueron autorizados por sus familias o fueron extraídas del Registro Internacional de Mucopolisacaridosis. Y ustedes recordarán, también allá lejos hace tiempo, cuando uno estudiaba este tipo de patologías, están agrupadas dentro de grupos de enfermedades poco frecuentes, enfermedades metabólicas, son enfermedades de depósito lisosomal, o de tesaurismosis o de depósito, que se caracterizan, porque son más, ahora ya casi 60 desórdenes, se caracteriza por una mutación que genera un déficit enzimático, es decir, que hay una enzima que no está o está sintetizada en escasa cantidad, o que está mal sintetizada desde el punto de vista estérico, o sea, está mal plegada. Entonces no puede cumplir con la función que tiene asignada. ¿Cuál es la función? Estas enzimas, que son enzimas lisosomales, que es una organela intracelular, se encargan de degradar la basura celular. Y si no se pueden degradar, no se puede desembarazar la célula de estas sustancias, de este sustrato, va a aumentar dentro del lisosoma, va a atravesarlo, va a pasar al citoplasma, desborda el citoplasma, pasa a toda la economía. Entonces estamos enfrente de una enfermedad pediátrica multisistémica. Como decía recién, es una acumulación de sustrato. Dependiendo del sustrato que se va a acumular, como vamos a ver en unos instantes, va a ser la manifestación clínica de la enfermedad. Si yo tengo, por ejemplo, que se acumula queratán sulfato o condroitín sulfato, que sabemos que está en el hueso y en el cartílago, vamos a tener una expresión clínica de una enfermedad que tenga mucho componente óseo y cartilaginoso, por ejemplo, la enfermedad de Morquio. La incidencia aproximada es de 1 cada 7.700 recién nacidos. Son progresivas, potencialmente mortales, y tienen una característica muy interesante, que tienen una clínica variable. ¿Y esto qué quiere decir? Son enfermedades de espectro. Si yo tengo una mutación en un paciente y la misma mutación en otro paciente, si en el paciente el primero, este paciente está bien abordado, está controlado, bien nutrido, bien educado, bien socializado, versus un paciente que tiene la misma mutación, pero carece de todos estos atributos, probablemente el paciente que carezca de todo esto va a tener una expresión de la enfermedad más temprana y más severa. Por esto cobró mucha importancia en los últimos años, es que lo que se denomina epigenética. O sea, no solamente está codificado en el genoma, sino que la interacción con el medio ambiente puede hacer variar la expresión clínica de la enfermedad. También ustedes recordarán que estas enfermedades de depósito lisosomal o tesaurismosis se clasifican en subgrupos: esfingolipidosis, mucopolisacaridosis, oligosacaridosis y otras. Lo que sí es importante recordar que en los últimos años muchas de estas enfermedades ya tienen tratamiento.
Tanto es así que en el año 1991 la enfermedad de Gaucher tuvo la primera terapia de reemplazo enzimático, después aparecieron otros tratamientos para Fabry, Pompe, Muco 1, Muco 2, Muco 4A, Muco 6, Sumartola-Mi, Muco 7 recientemente. Estamos en una verdadera vorágine del conocimiento, y esto es importante recordarlo porque estos pacientes tienen otro pronóstico. Pero también es muy importante recordar que para que mejore su calidad de vida tenemos que tener un diagnóstico temprano, y de esto se trata. Pensar en estas enfermedades para poder diagnosticarlas, pero para poder pensar y diagnosticar tenemos que conocerlas. ¿De qué dependen las características clínicas de las enfermedades de estas mucopolisacaridosis? Del tipo de sustrato, como les decía, del grado de deficiencia enzimática. Si yo tengo una actividad enzimática residual mayor del 1%, probablemente la enfermedad se va a expresar más tardíamente y en una forma más atenuada. Si yo tengo una actividad enzimática menor del 1%, la enfermedad se va a expresar muy tempranamente y mucho más severamente. También depende del genotipo. Recordar que en estas enfermedades no siempre, no hay correlato de genotipo y fenotipo, no es lineal. O sea que, como le dije anteriormente, puedo tener una mutación y la expresión clínica va a ser dependiente de varios factores, no solamente del tipo de gen que esté codificado. Y los otros factores son los epigenéticos. A ver, repitan conmigo, N-acetil galactosamina 6 sulfato sulfatasa. Es muy difícil, y la verdad que no sirve para nada, porque uno sale de esta charla y se lo olvida. Uno tiene que sí recordar, sobre todo, qué sustrato es el que se va a acumular. ¿Por qué les digo esto? Porque por sobre todas las cosas, sabemos que si lo que se acumula es el heparán sulfato, el heparán sulfato se acumula en el sistema nervioso central y tiene en consecuencia compromiso del sistema nervioso central. El dermatán sulfato no se va a acumular en el sistema nervioso central, entonces voy a tener una enfermedad que no tenga expresión clínica del sistema nervioso central. De eso va a depender también la gravedad del componente cognitivo. Recordar que la mucopolisacaridosis tipo 4A, Morquio, las tipo 6 o Marotola-Mi, no tienen componente cognitivo porque justamente no se acumula el paransulfato. En cambio, las otras sí se puede acumular y tienen un componente cognitivo. Recordar que la 4 y 6 los chicos son inteligentes, la tipo 1, un porcentaje, o enfermedad de Hurler, son inteligentes, la tipo 2, que es la enfermedad de Hunter, un 25% no tienen componente cognitivo, es decir, que el 75% aproximadamente son las formas neuronopáticas o que tienen un componente cognitivo muy importante. Tanto es así que estas enfermedades se definen como una caracteropatía propia de hunteriana, tienen mucho componente cognitivo. Así la tipo 3, el Cerfilipo sí tiene componente cognitivo, y la 7 hay algunos chicos que también pueden ser inteligentes. Entonces, la deficiencia enzimática genera una acumulación de glicomioglicanos. Como ustedes sabrán, los glicomioglicanos es lo mismo que decir mucopolisacáridos. Entonces, esta acumulación de glicomioglicanos genera una enfermedad visceral, lo que nosotros conocemos como agrandamiento de hígado vaso, la hepatoesplenomegalia. Por otra parte, también genera algo que también conocemos, que es el componente de tejido conectivo, un tejido conectivo anómalo. ¿Para qué sirve el tejido conectivo? Sobre todo para sostén y protección, pero también hay muchas funciones que son muy importantes, extremadamente importantes. Por ejemplo, los glicomioglicanos forman parte de las membranas celulares. Y entonces estas hacen como llave o como clave para permitir el pasaje a través de la membrana de diversas sustancias. Entonces varias vías metabólicas pueden verse comprometidos al verse comprometido este sistema que se encuentra en las membranas. Y una cosa muy importante, yo tengo una frase de cabecera que no es mía, de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía: nuestra experiencia es la suma de todos nuestros errores. Y esto es muy importante recordarlo, porque uno se equivoca mucho. Yo me equivoqué mucho. Y esto también hay que aprenderlo. El error implica aprender del error. Si yo recurro al error, algo estoy haciendo mal. Entonces, cuando uno nos enseñaban en la facultad, hablaban de fascia de gárgola, fascia atípica, fenotipo particular, eso eran eufemismos para no decir cara fea. Pero recordar que un fenotipo particular no es sinónimo de retraso mental.
una fase atípica, no es lineal con una discapacidad cognitiva. Recuerden esto. Como les decía antes, las funciones de los glicoaminoglicanos son muy importantes, forman parte de la interacción entre las dos células, actúan a nivel de la proliferación celular, en la angiogénesis, en la adhesión celular y en la migración celular, en la inmunomodulación, en la organogénesis y en la regulación de célula a célula, interactuando a través de la matriz celular entre célula y célula. Y esto es importante porque esto es a nivel de toda la economía. Acá verán imágenes que alguna vez habrán visto. Esta es una microscopía electrónica, una foto de una microscopía electrónica donde estos redondeles blancos que alcanzan a ver ustedes acá son los glicoaminoglicanos dentro del lisosoma. Estos van aumentando, explota el lisosoma, desborda el lisosoma, pasan al citoplasma, desbordan el citoplasma y pasan a la economía. Habitualmente nos enseñan a nuestra formación a ver. ¿Qué es ver? Ver es poner en juego el sentido de la vista. Con esto no alcanza. También nos enseñan después a mirar. Mirar es, además de ver, mirar implica poner en juego los otros sentidos. Pero con esto tampoco alcanza. Lo que tenemos que poner en práctica también otro verbo, que es el de observar. Observar es ver, mirar, o sea, poner el sentido de la vista en juego, los otros componentes sensoriales también, pero darle un sentido a esto, al ver y al mirar. Hay que observar. Y de esto se trata la observación. Si ustedes ven un chico que ingresa a nuestros consultorios, claro, nos llama la atención. Entonces, miren otro paciente, miren este paciente, sí les llama la atención. Pero ¿qué está pasando acá? Un muchacho tiene un fenotipo particular, nos llama la atención, porque en nuestra formación nos enseñan a buscar fenotipos particulares. Pero a veces, cuando llegamos a un fenotipo particular, ya es tarde, ya trasvasamos el punto sin retorno en estas patologías. Atención primaria a la salud es un derecho universal, no meramente del niño sano. Es un derecho universal, quiere decir que es un derecho también que tiene el niño con enfermedad crónica. De esto se trata en este tipo de patologías. Hay que anticiparse, atención primaria a la salud. Y miren qué pasaba. Es el mismo paciente, este es un Hunter, una mucopolisacaridosis tipo 2, la única mucopolisacaridosis que se hereda ligada al X, es el mismo paciente, liberado de su evolución natural. Acá es fácil hacer el diagnóstico, pero ya muchas veces es tarde. Miren esto, este es un chiquito que llama la atención, una nena, acá con un fenotipo particular muy claro, que si yo no sé qué tiene, uno lo que tiene que hacer en realidad es construir un síndrome mediante signos sin síntomas. Esto es lo que nosotros en la cátedra de pediatría le enseñamos como técnica de flash. Aunque no sepa qué es, algo le pasa y puedo consultar, trabajar en equipo. Sin embargo, este chico rubiecito de antojitos, muy lindo, ojos claros, que no parece no tener nada, debuta a los 20 años con una valvulopatía aórtico-mitral. Estos dos chicos tienen una mucopolisacaridosis tipo 6. Lo que pasa que en este paciente, como mirábamos la cara, no nos llamaba la atención, pero si ustedes hubieran visto a este paciente, mirado y observado en profundidad, integralmente, hubieran encontrado los signos y síntomas, quizás llamativos en forma inicial, que nos hubieran permitido llegar al diagnóstico más temprano de la mucopolisacaridosis tipo 6. Acá era claro que algo tenía y lo interconsultamos rápidamente. Y esto es una enfermedad de espectro, porque estos chicos, cuando, por ejemplo, esta nena que tiene una forma más severa de la enfermedad, el debut es más temprano, porque la actividad enzimática residual era más baja. Sin embargo, este chico, que debuta más tardíamente, porque la actividad enzimática residual era más de un 20%, hacía que la enfermedad fuera lentamente evolutiva o progresiva y debutara a los 20 años con la valvulopatía aórtico-mitral. Pero me van a decir ustedes que esto tampoco no es una enfermedad grave, sí, son todas graves. Lo que pasa es que estas son lentamente evolutivas y esta rápidamente evolutiva. Miren la cantidad de especialistas que recorre un paciente, una familia, hasta llegar al diagnóstico. Muchísimo. El establecimiento de la alianza terapéutica se establece antes del diagnóstico. Nosotros los pediatras tenemos un arma fundamental, que ¿cuál es? Es la consulta prenatal. Tenemos que estimular la consulta prenatal y creer en el índice de sospecha.
Esto vamos a desarrollarlo en un ratito, la cantidad de signos y síntomas, ya desde el primer semestre de vida, ya desde perinatal, que puede aparecer para hacer sospechar este tipo de patologías. Y la historia familiar. Todas estas enfermedades son autosómicas recesivas, salvo el Hunter, o mucopolisacárido tipo 2, que es una enfermedad ligada al X. Esta es una enfermedad de espectro, es una mucopolisacárido tipo 6. Acá el exprofeso se puso esta serie de fotografías para demostrar que este chico, a pesar de tener un fenotipo particular, se está graduando. Son chicos inteligentes. Acá el chico que estaba a la derecha, la imagen que veíamos antes, nadie hubiera pensado que este chico tenía una enfermedad grave o severa, potencialmente mortal, pero tenía signos y síntomas, como vamos a ver en un rato, que nos hubieran hecho sospechar tempranamente de este tipo de enfermedad. Este es el típico fenotipo hurleriano. Se dice Hurler porque era alemán. Ya desde chiquito uno puede pensar que un chico que nace con una macrocefalia, sobre todo en forma cuadrada o rectangular, es lo que denominamos escafocefalia, puede ser una mucopolisacaridosis, sí. Además tienen ojos prominentes, cejas prominentes, la implantación baja de las orejas, son hirsutos, la línea de implantación capilar anterior es muy alta, la posterior es muy baja, y prácticamente no tienen cuello. Y como vemos acá, tienen las líneas antavertidas, tienen la boca entreabierta, tienen lengua grande. Esto es la típica fase hurleriana. Estos son todos pacientes nuestros. Esta es Tamara, que van a ver que es todos muy similares. Es una muco 1. Este es Lautaro, también una mucopolisacárido tipo 1. Esta es una chica también muy interesante. Esta es una nena que vino al hospital de día polivalente, en nuestro hospital, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, consulta por dolor poliarticular. ¿Pero por qué consultaba? Porque no rendía en el trabajo, así como están escuchando. No rendía en el trabajo. Una verdadera aberración. A los 10 años, ese era el motivo de consulta. Había sido consultada por muchos reumatólogos, traumatólogos de la Mesopotamia. Ella era oriunda de Misiones. Y claro, como es una charla sobre mucopolisacaridosis, ustedes pueden decir típica fase de mucopolisacaridosis, no es una típica fase de mucopolisacaridosis. Como ustedes verán, no solamente hay que ver, sino hay que mirar y observar. Y acá van a ver, de arriba abajo, la macrocefalia, esta actitud hiperlordótica que tiene, las contracturas en flexión, la distensión abdominal, la hernia inguinal, umbilical, perdón, las manos en garra. Esto lo vamos a desarrollar en un instante. Verdaderas vedettes de las mucopolisacáridas, la mano. Esta era una chiquita con un verdadero fenotipo hurleriano que tiene una mucopolisacáridosis de tipo 1. Entonces, estas como son las formas realmente que no son, que aparecen quizás más tardíamente, las formas lentamente evolutivas, o las formas que se llaman no típicas o atípicas o atenuadas quizás, son las que uno tiene que agudizar el diagnóstico para hacerlo temprano, es lo que van a ver muchos de ustedes en la etapa adulta, con dolor articular, con dificultad para mover las manos. Estos pacientes hay que anticiparse. Esta chiquita tenía dolor poliarticular sin signos de inflamación. Cuando tenemos esto, tenemos que pensar que podemos estar enfrente de una mucopolisacaridosis. Y esto es muy interesante también, porque un paciente, como decía antes, vayan tildando el score de mucopolisacaridosis. Si yo tengo un paciente que tiene cabeza grande, que además tiene un radio de exclusión articular, por ejemplo, cuando le hago el Moro u Ortolani en los pacientes pediátricos recién nacidos o el primer trimestre, con radio de exclusión acotado, que además tienen hernia inguinal o una hernia umbilical simétrica recurrente recidivante, podemos pensar que estamos en presencia de una mucopolisacaridosis. Y esto sin haber hecho nada metabólico ni nada de alta tecnología, sino es reivindicando el rol de la clínica, revisando, viendo, mirando y observando. Otra cosa interesante también, estos pacientes, por ejemplo, nacen en verano, tienen lactancia, o sea que si tienen lactancia tienen IgA que protege mucosas, y además tienen las IgG que le pasa a la mamá tras del útero. Entonces un paciente que nace en verano y tiene estas características, ¿por qué va a tener mocos persistentes? Y estos pacientes pueden tener otitis recurrente, sinusopatía crónica, pueden tener estridor, mocos persistentes, y estos pacientes pueden ser una mucopolisacaridosis. Este es un fenotipo también particular, mucho más tosco. Este es una mucopolisacaridosis tipo 2, la enfermedad de Hunter. Es una enfermedad que, como les dije antes, 75% tienen componente cognitivo. 75% es lo que llamamos formas neuronopáticas.
Todos dijimos que tienen cabeza grande, eso tienen macrocefalia, con una forma escafocefálica, pero sin embargo, la mucopolisacárido tipo 6 o Marotolamí tiene una forma triangular, trígonocefálica. ¿Se acuerdan la cabeza de Mafalda? Cachetona y con una cabeza triangular. Esta es la cabeza típica de una mucopolisacárido tipo 6. Esta es una chiquita con una mucopoli 7, el slide, miren el fenotipo particular, prácticamente no tiene cuello, la cabeza grande prácticamente apoyada sobre los hombros, y toda la jiba y el tronco corto que tienen, que ahora vamos a ver también en un rato. Como dijimos también, los glicoamiloglicanos son muy ubicuos, se ubican en toda la economía. Por ejemplo, en el aparato visual producen opacidad corneal 1, 4, 6 y 7. 1, 4, 6 y 7 tienen opacidad corneal. Pueden tener glaucoma porque también se depositan en el ángulo ciliar, generando un glaucoma de ángulo estrecho. También puede tener compromiso del nervio óptico, puede generar una neuritis o una degeneración retiniana, una retinitis, y el 35% de nuestros pacientes puede tener amaurosis. Mucho cuidado con esto, hay que equiparlos tempranamente y además, como nuestro objetivo fundamental es generar calidad de vida. Si no le damos calidad de vida, estamos haciendo un tratamiento parcial. Estos pacientes, cuando estamos revisándolo, tenemos que revisarlos con poca luz, porque la luz les molesta, entra en forma anárquica a la retina, generando dolor, entre comillas. ¿Cómo nos damos cuenta si el paciente tiene una opacidad corneal? Cuando un paciente tiene una mirada poco brillante. Y esto es de todos los días. Cuando examinamos al paciente tenemos que mirar detenidamente todo el paciente, no solamente la cara o las manos, todo el paciente. Como hablamos también antes, los glicoamiloglicanos también comprometen el aparato respiratorio y de arriba abajo van comprometiendo toda la mucosa, infiltrando la mucosa, generando una infiltración de adenoides, de amígdalas. Estos pacientes tienen estridor, tienen apnea obstructiva, tienen síndrome de hipoapnea, tienen cartílagos anómalos porque tienen compromiso del sistema conectivo, tienen una cartílago anómalo que genera que la vía aérea, la tráquea, se colapse, es una tráquea anterior, con el pasaje de aire genera un estridor. Estos tienen persistentemente mocos, estos pacientes tienen mocos, halitosis, tienen una lengua grande, tienen anomalías dentarias, como vamos a ver también, tienen compromiso óseo. Estos pacientes, las mucopolisacaridosis, forman parte del grupo de las displasias esqueléticas. Entonces vamos a ver disostosis. ¿Qué es disostosis? Disostosis es la expresión radiológica de las displasias esqueléticas. Por ejemplo, estos pacientes tienen un fenotipo particular a expensas de que tienen compromiso de la mandíbula, tienen el maxilar anómalo, tienen una hipoplasia de cóndilo, que esto genera que no puedan abrir la boca. Entonces uno cuando hay un examen de ver el índice de apertura bucal, que esto lo manejan los odontólogos o los cirujanos bucomaxilofaciales, van a ver que normalmente tienen que tener un espacio de 3 dedos o más. Estos pacientes no pueden abrir la boca. Estos pacientes además tienen una capacidad restrictiva abdominal porque tienen miseromegalia. Entonces, si tienen capacidad restrictiva abdominal, tienen mocos persistentes, halitosis, tienen trastornos del gusto y el olfato, que también es muy importante por la infiltración de los glicoamiloglicanos, tienen mocos persistentes, no comen bien, se desnutren. Entonces, ¿esto es resorte de quién? ¿Del especialista en enfermedades neurometabólicas o del pediatra, el médico generalista que asiste, que revisa, que controla periódicamente a estos pacientes? Recuerden esto, es muy importante. Estos chicos pueden tener otitis recurrente, otopatía serosa, hipoacusia de conducción o sensorial o mixta. Entonces, esto también es relevante. Si yo tengo un paciente inteligente, pero que tiene problemas de visión, y tiene problemas de visión, probablemente este paciente, por más inteligente que sea, va a tener un fracaso escolar y a largo plazo puede tener un déficit cognitivo secundario como fenómeno del mal manejo de esta patología. Y Oscar Wilde tenía razón, nuestra experiencia es la suma de todos nuestros errores. Como si esto fuera poco, estos pacientes tienen hipoxia crónica, hipoventilan, tienen síndrome de apnea, hipoapnea. Si ustedes, por ejemplo, cuando están con un cuadro gripal o un cuadro viral que no les permite ventilar bien, esa hipoxia que pueden llegar a tener, genera un sueño que no es reparador. Y si yo no tengo un sueño reparador a la mañana, me levanto con dolor de cabeza, cefalea, no rindo en el colegio, y a pesar de ser inteligente, puedo generar un fracaso escolar. Súmenle a esto el componente visual y auditivo. Atención primaria a la salud. Prevenir en la enfermedad crónica.
Como les decía antes, tienen patologías en la boca, tienen caries, tiene hipoplasia de esmalte, tiene abanicamiento anterior de los dientes, hipoplasia de piezas, quistes odontogénicos, hipertrofia gingival. Piensen que estos pacientes también pueden tener valvulopatía, porque es un tejido conectivo afectado. Y yo tengo caries, esto es un foco odontogénico, generador de potenciales endocarditis bacteriana. Cualquier cuadro febril en estos pacientes, mucho cuidado porque puede ser una endocarditis bacteriana oculto, pensarlo bien. Esto es lo que decía antes. Miren, estos son imágenes de nuestro servicio de odontología, que estamos trabajando juntos con ellos para desarrollar la formación de nuestros odontólogos en este tipo de patologías. Tiene una mordida patológica, tiene macroglosia, tiene hipoplasia generalizada, una apertura bucal alterada. Y tienen piezas supranumerarias y tiene una hipoplasia del cóndilo que hace que los pacientes no puedan abrir bien la boca. Tienen compromiso de la piel, el órgano más grande que tienen los pacientes de la piel, y si están afectados, estos pacientes, lo primero que les va a mejorar es la piel cuando se le hace la terapia de reemplazo enzimático, porque si no tiene una piel poco elástica, poco turgente, tiene un pelo que es ralo, quebradizo, lo primero que mejora es la piel y la fanera. Miren cómo el compromiso severo respiratorio de los pacientes, de que fallecen las mucopolisacaridosis, fallecen de componente cardiorrespiratorio, enfermedad obstructiva, alta y baja, apneas, ronqueras, secreciones excesivas y viscosas y persistentes, tiene infecciones altas y bajas y deterioro de la función pulmonar. Imagínense con el infiltrado este que tiene en la mucosa, miren lo que será intubar a estos pacientes. Miren cómo tiene que circular un morquio para mantener la vía aérea permeable. Estos pacientes van a BNI, insuficiencia ventilatoria respiratoria y muerte. Son las causas de muerte más frecuentes, cardiorrespiratorias. Estos pacientes tienen una caja torácica pequeña, rígida, por la displasia esquelética que hace que tengan unas costillas pequeñas, achatadas, que se llaman en remo, en espátula. Además tienen cuerpos vertebrales achatados, esto es lo que se llama también platispondilia. Esto hace que tengan una mala compliance pulmonar. Sumado esto a trastornos del eje, el tórax es poco elástico y es un tórax corto, muy chiquitito. Entonces esto hace que tengan una capacidad vital acotada. Por eso hay que hacer polisomografías tempranas para descartar síndrome de apnea y hipopnea, pruebas audiométricas para evaluar hipoacusia temprana y pruebas de función pulmonar. Cuidado con la apnea obstructiva, la neumonía y la pérdida auditiva. Cuidado con los síndromes de las alteraciones ventilatorias durante el sueño, que es causada por la obstrucción de la vía aérea y debido a la acumulación de los VACs, que estrecha la vía aérea, sumado a las secreciones. Esto hace que esto puedan de día estar perfecto, pero de noche tener un síndrome de apnea, hipopnea y poder fallecer. Estos pacientes tienen hipoventilación sostenida por una cuestión de la deformidad de la pared torácica y por la hipotonía muscular del tracto respiratorio. Entonces, obstrucción alta y baja, restricción de la pared torácica, baja estatura, mielopatía cervical y organomegalia, y que se traduce en infecciones pulmonares, estridor, apnea, insuficiencia respiratoria, cor pulmonar y muerte súbita. Esto es muy importante, la anestesia en estos procesos, en estos pacientes hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de procesos en el mismo acto anestésico. Hay que tener una gente especializada en vía aérea pequeña y difícil, con una patología adecuada, un fibrobroncoscopio obviamente no rígido, una previa visualización y buena visualización de la vía aérea por otorrinoendoscopistas para asegurarnos y acotar el riesgo de la intubación y de la extubación sobre todo, y teniendo una terapia intensiva o intermedia cerca para hacer los procedimientos. Como ustedes saben, en los últimos años también se agregó el concepto de, además de enfermedad de depósito, estas enfermedades son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Por qué les digo esto? Miren este corazón. Esta miocardiopatía hipertrófica típica de estas mucopolisacaridosis, de estas enfermedades de depósito, se producen porque en el tejido se acumulan los glicoaminoglicanos en el sustrato. Pero con el trasplante de médula ósea en su momento, en algunas mucopolisacaridosis o la terapia de reemplazo enzimático, se vio que no barría, que no limpiaba, no mejoraba totalmente la miocardiopatía hipertrófica. ¿Pero por qué? Porque esta presencia de sustrato en los tejidos genera una reacción inflamatoria crónica por medio de la vía mTOR, que lo que hace es que el organismo trata de desembarazarse, de curarse, frenando el depósito de sustrato, cicatrizando.
generando fibrosis a nivel del corazón, glomerulosclerosis a nivel del riñón o gliosis a nivel del sistema nervioso central. En realidad no es curación, están cicatrizando, pero el organismo trata de defenderse así. Por eso, además de infradepósito, son enfermedades inflamatorias crónicas. Miren ese chiquito, ¿se acuerdan de ese chiquito que les dije que que era lindo, ojos claros, con lentecitos? Bueno, que a los 20 años debuta con una valvulopatía aórtico-mitral. Miren cómo les queda la válvula. Ustedes si recuerdan, cuando nosotros cursamos anatomía patológica en tercer año de la carrera y nos enseñaban lo que era el riñón mastic de la tuberculosis. Esto puede ser la valvulopatía mastic de las mucopolisacaridosis. Miren, quedan destruidas. Miren lo que son estas válvulas. A nivel entonces cardiovascular, la afectación del sistema cardiovascular compromete la válvula, sobre todo las válvulas, el compromiso izquierdo, con compromiso mitral sobre todo y aórtico, enfermedad coronaria temprana, aumento del grosor de la pared vascular, anomalías de la conducción, cardiomiopatía, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar y sistémica. Miren, ¿quién tiene la patología acá? ¿El nene o el perro? Claramente el nene tiene fenotipo tipo hurleriano, la cabeza grande, macrocefalia, no tiene prácticamente cuello, los genus, las contracturas en flexión, el genuvalgo, la distensión abdominal, la hernia y las manos. Pero tienen una cosa muy llamativa que es la talla baja. Las mucopolisacaridosis generan talla baja extrema. Sobre todo la tipo 1, la tipo 6, son talla baja extrema. Si nosotros los pediatras podemos hacer diagnóstico, imagínense, que los cirujanos también. ¿Por qué? Miren lo que surge del registro, por ejemplo, de la mucopolisacaridosis tipo 1. 75% de los pacientes informan de haber tenido una cirugía. Ustedes recuerden todos los pacientes que ven en los comentarios de sus colegas o de equipo de salud que ustedes frecuentan, ¿cuántos pacientes tempranamente van a una cirugía en pediatría? Pocos. La mayoría de las cirugías tienen fecha en una edad temprana de la infancia. El 50% informan de 2 o más cirugías antes de los 10 años de edad. El promedio es 4, muchísimo. ¿Y cuáles son las cirugías? Meningotomía, para descomprimir el oído medio, colocación de tubos, reparación de la hernia, adenectomía y amigdalectomía, reparación del túnel carpiano. Y esto es que me voy a extender un poquito. Túnel carpiano en pediatría es prácticamente sinónimo de mucopolisacaridosis, porque no hay otra entidad en pediatría que dé síndrome del túnel carpiano, o túnel terciano, pero sobre todo el túnel carpiano. Ahora lo vamos a ver. Cirugía ortopédica y vertebral, porque estos pacientes tienen esa disostosis, esa displasia esquelética, y además el glicoamilolicano se va fijando, se va depositando adentro del canal medular, estrellándolo y generando una dificultad para que circule el líquido esofagorraquídeo, y además comprimiendo, llegando a comprimir la médula. Esto es lo que se llama mielopatía cervical, cuando es a nivel cervical. Como si esto fuera poco, la inestabilidad de los ligamentos que fijan C1 o C2 hace que este repiqueteo constante inflame más el canal medular y genere una estrechez y una compresión, lo que va a redundar en una mielopatía cervical. Entonces hay que anticiparse y fijar la médula o ampliar el canal para que no haya compresión. Derivación ventriculoperitoneal, porque estos pacientes, como le dije anteriormente, el líquido cefalorraquídeo se ve comprometido en circulación, generando hidrocefalias comunicantes. La comunicante es mucho peor que la no comunicante, porque la comunicante yo le pongo el yunteo, le hago la derivación, pero también tengo alterado los mecanismos de reabsorción, o sea que también se sigue acumulando a pesar de tener el yunt. Hay que tener mucho cuidado. Estos chicos además tienen cefalea matinal y por la hidrocefalia, que a veces no la pueden manifestar porque muchos de estos chicos también pueden tener un retardo cognitivo. Si tienen componente cognitivo no lo pueden expresar. Hay que saber interpretar los signos y síntomas y anticiparse. El túnel carpiano, que después van a hablar más en extenso. Recordar que uno tiene maniobras, no hay que esperar que haya una hipotrofia o atrofia de eminencia tenar. Hay que sospechar. En pediatría, en general, ¿cómo lo sospechamos? Bueno, estos chicos rechazan a agarrar cosas, no tienen sensibilidad, se muerden las manos o hacen aleteo porque les molesta, les duele. También obviamente tenemos los signos de Tinel y signo de Fallen, que esto es semiología básica. Y en pediatría también podemos usar un signo clínico muy básico, que si ustedes, por ejemplo, ponen la mano en agua tibia durante 5 minutos, ¿qué les pasa? La mano la sacan y está arrugada. Los pacientes
que tienen síndrome del túnel carpiano, no se les arruga las manos, porque tienen un trastorno aferencial. Entonces, no, es un signo básico, muy sencillo, que se los recomiendo que lo puedan usar. Si con esto no basta, hay que hacer pruebas neurofisiológicas que nos ayudarán a hacer el diagnóstico con más certeza. La talla baja, como les dije anteriormente, es muy importante en estos pacientes. En las formas lentamente evolutivas, la talla promedio es de 1,40 m, 1,50 m, y en las rápidamente evolutivas, la talla promedio es 95 centímetros a 1 metro. Claro que esto va a depender de la talla objetivo familiar. Si mis papás son basquetbolistas, probablemente los desvíos estándar vayan a estar más cerca de los tiros más altos. Pero también este es un tema importante, interesante. ¿Por qué tienen talla baja estos pacientes? Primero que nosotros los pediatras tenemos métodos auxiológicos, nosotros pesamos, tallamos, medimos perímetro cefálico. No debemos olvidarnos de medir la talla sentada. Por eso está en el libro verde de la Sociedad Argentina de Pediatría, la talla sentada, porque nos permite estudiar o diagnosticar asimetrías corporales. Estos pacientes tienen también talla porque tienen un tronco corto, además tienen platispondilia, vértebras aplastadas, además tienen genus, tienen contracturas en flexión, que hacen que la talla final sea acotada. Y además tienen la jiba que vamos a ver en un ratito, esa jiba lumbar que hace que la talla final sea más acotada. Miren esto, todas las mucopolisacaridosis tienen contracturas en flexión, menos el morquio. Miren acá el ángulo popliteo, es un ángulo de 180 grados. Y miren las manos, ¿se acuerdan las manos que vimos de las mucopolisacaridosis? No morquio, todas tienen unas contracturas en flexión, con manos en garra. Esta es una típica fase de morquio, cabeza grande, prognatismo, no, prácticamente no tiene cuello, pectus carinatum, y tienen hiperlaxitud ligamentaria. Se puede luxar dándole la mano, miren lo que es esto. Estas son las manos típicas de las mucopolisacaridosis, no son manos para la foto, son así, son manos con braquidactilia, poco móviles, suculentas, estas es el contrato radiológico, miren estos huesitos anómalos, acá lo ven. Estas son las de morquio, ven que son distintas, son manos estiradas, la deformidad ósea. Y estas se corren las contracturas en flexión, la deformidad ósea. Este es un perfil de cráneo, miren la silla turca, clinoides anterior, clinoide posterior, una silla turca poco profunda, es la famosa silla turca en cota. Que esto en realidad no es patognomónico de mucopolisacaridosis, sí es muy sugestiva de, también se ve en otras oligosacaridosis, por ejemplo. Y hay otra cosa muy llamativa en el perfil de cráneo, que es esto, el aumento de densidad ósea en base de cráneo, que la vemos en donde, en las mucopolisacaridosis, en las osteopetrosis, que son muchas más raras todavía que las mucopolisacaridosis, y en el hipotiroidismo congénito. Miren las vértebras en espátula o en remo, los trastornos del eje, las ortesis que hay que poner para manejar los valgos, la patología de cadera. Muchos de estos pacientes que fueron diagnosticados tempranamente con luxación congénita de cadera, pero terminaron siendo patología de cadera secundaria a las mucopolisacaridosis. Esto es muy importante recordar, las contracturas en flexión en ausencia de inflamación pueden indicar mucopolisacaridosis. Las madres conocen a los chicos mejor que nosotros, y cuando nos dicen a los 6 meses, doctor, este niñito mi hijo tiene una joroba. Pongan la historia clínica, madre refiere jiba lumbar. Esto es producto del aplastamiento o una hipoplasia del núcleo anterosuperior de los cuerpos vertebrales, sobre todo lumbares, dorsales bajos, que generan una sola debilidad y hacen lo que se llama la jiba lumbar. Esto es una mucosita, miren también la jiba que tiene. Y esto es lo que les decía, los radiólogos descriptivos del siglo XVIII describieron esto como cabeza de pescado, cabeza de serpiente, la cabeza que quieran. ¿Pero ven? Esto es una hipoplasia del núcleo anterosuperior de los cuerpos vertebrales, que genera una sola debilidad y claudicación. Trastornos del eje. Acá en el morquio, miren la hipoplasia de la apófisis odontoide, es la más inestable de todas, porque además tienen los azar hiperlaxos, los ligamentos son muy laxos y no fijan bien C1, C2. La hidrocefalia comunicante. Acá esto blanco es el líquido cefalorraquídeo en la resonancia. Acá no ven líquido cefalorraquídeo. Esto es la expresión directa de la mielopatía cervical. No circula bien el líquido. A mayor aumento, lo mismo. Miren las hidrocefalias que pueden llegar a tener estos pacientes. Acá se pueden mezclar también con atrofia, pero esto es hidrocefalia comunicante. Otra cosa llamativa y muy importante
Cuando ustedes tienen las manchas mongólicas, que son manchas pardas o azuladas que están topográficamente ubicadas en la región baja de la columna y posterior, estos si siguen apareciendo, invaden tronco posterior y superior, avanzan en flanco, van hacia adelante y toman abdomen. Estamos en presencia de lo que se llaman manchas mongólicas aberrantes. Y esto en un 90-95% se presentan en las mucopolisacaridosis, sobre todo en el Hunter, la mucopolisacaridosis tipo 2, que tiene una característica muy interesante, que son numulares, redonditas. Entonces, esto es también, recordar, cabeza grande, distensión abdominal, acotamiento del radio de excursión articular, moscos persistentes, y hernia umbilical inguinal, simétrica recibate, mano en garra, y estas manchas, piensen en mucopolisacaridosis, a temprana edad, no hace falta tener el fenotipo particular o esa cara fea. Radio de excursión articular acotado, ténganlo en cuenta. Y este es un trabajo muy interesante, hay varios trabajos publicados, este es con la muco 6, esta nena tenía a los 3 años y medio tenía diagnóstico muco polisacarosis tipo 6, y este hermanito nació, y a las 8 semanas le pusieron los dos terapia de reemplazo enzimático. Y miren lo que pasó. Miren cómo crecía la nena y cómo crece el nene, y miren lo que pasó. A los 7 años de la nena y a los 3 años y medio del nene, tiene prácticamente la misma estatura, y no hay, créanme, no hay compromiso cardiovascular. Temprano es temprano. Hay cosas que pueden modificarse, otras que no, pero estos chicos, si uno lo puede intentar el tratamiento temprano, el pronóstico cambia radicalmente. Estos chicos también es muy importante, tienen dolor, tienen trastornos en la marcha, hay que evaluar sobre todo el morquio, tienen dolor, y una cosa que evalúa la calidad de vida, es muy importante, calidad de vida, con las tablas de calidad de vida, las tablas de actividad diaria, y estos pacientes hay que evaluar, porque tienen dolor, hay que calmar el dolor. Es inconcebible que el siglo XXI, con el avance de la medicina paliativa, estos pacientes sigan teniendo dolor. Entonces tenemos que evaluar también la capacidad funcional de estos pacientes, lo hacemos caminar sobre una superficie sin obstáculos, plana, durante 6 minutos, y vemos cuántos metros recorre. Entonces es una forma de evaluar la tolerancia al ejercicio, la tolerancia al esfuerzo, y la respuesta al tratamiento o la evolución natural de la enfermedad. Hay otra prueba que nosotros prácticamente no usamos, que es la prueba de subida de escalera de 3 minutos, que no la usamos más la de 6 minutos, que es más fidedigna y más fácil de realizar, sobre todo cuando no tienen trastornos motores, obviamente, ¿no? Si los pediatras y los cirujanos pueden hacer diagnóstico, hasta el equipo de perinatología lo puede hacer, los obstetras. Hidrofetal no inmunológico, piensen en mucopolisacaridosis, sobre todo en la tipo 7 o en el morquio. Miren por qué consultan: por hepatomegalia, contracturas, opacidad, hernias, disostosis, síntomas otorrinolaringológicos. Por eso tenemos que estar atentos, somos la primera barrera de detección. Miren qué interesante esto, las formas atenuadas, que después seguro el doctor Polita iba a hablar. ¿Por qué consultan las formas leves atenuadas? Son todas graves en realidad, porque van a terminar como ese chiquito que les mostré, por ejemplo, con compromiso valvular cardíaco, con dificultad progresiva del uso de las manos, dolor articular, infección óptica, hernia umbilical o inguinal, rigidez articular. Piensen en mucopolisacaridosis. Para diagnosticar tenemos que pensar, y para pensar tenemos que conocer. Bueno, para ir terminando, una pequeña síntesis del componente musculoesquelético de estos pacientes. Estos chicos tienen compromisos glicoamiglicanos que forman parte del tejido conectivo. Estos pacientes tienen rigidez y contracturas, todos no, menos el morquio, que tienen hiperlaxitud ligamentaria. Es muy importante la evaluación de las manos y de los hombros en estos pacientes. Es muy interesante también, como les dije, tratar de hacer el diagnóstico. Un gran desafío nuestro es el anticiparnos y hacer el diagnóstico de fenotipo atenuado o forma típica. Hay enfermedades que pueden parecer mucopolisacaridosis y mucopolisacaridosis que pueden parecer enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, artritis reumatoide infantil, artritis inflamatoria idiopática juvenil, etcétera, etcétera. Todas tienen rigidez, sí, pero la rigidez de la mucopolisacaridosis no tiene ausencia, o sea, no se ve signos inflamatorios. Por ejemplo, la artritis reumatoidea están muy comprometidos a la mañana y van mejorando con el transcurso del día. En la rigidez de la mucopolisacaridosis siempre está igual, ¿sí? Hay afectación de las interfalángicas distales, a diferencia de las otras de las mucopolisacaridosis. Hay una rigidez que no está exacerbada por reposo, como les decía. Y otra cosa interesante, que los pacientes con mucopolisacaridosis no se benefician de los AINES, porque algo es estructural.
y tampoco de los corticosteroides. Y no tienen reactante de fase aguda aumentados, obviamente. Estas son imágenes para que vean el compromiso reumatológico. Estas son las manos de las mucopolisacaridosis y los pies. Recordar que todas tienen rigidez articular, menos el morquio, que lo tiene en menor cantidad y son hiperlaxos. Hiperlaxitud ligamentaria es característico del morquio. Manos y muñecas del morquio, mirarlas porque con eso pueden hacer diagnóstico. Lo que le dije antes, contracturas en flexión, ausencia de inflamación puede indicar mucopolisacaridosis. Si esto aumenta cuando tenemos otros signos y síntomas como la cirugía, la opacidad corneal, las enfermedades respiratorias recurrentes y síndrome del túnel carpiano y las valvulopatías. El síndrome del túnel carpiano, pensar en pediatría, en mucopolisacaridosis. A partir de los años podemos empezar a verlo. El pico es después de los 3 a 5 años, en las formas atenuadas después de los 5 años. Recordar también que estos pacientes pueden tener compresión del cordón cervical. Todas pueden tenerlo. La 4 y la 6 es la que más se manifiesta, pero eso no quiere decir que no lo tengan. Nosotros en pediatría podemos usar, para ir terminando, recursos semiológicos como el GALS. Es un test, una forma de evaluación rápida que usan los residentes, sobre todo en reumatología. En pocos minutos hacer una apreciación global del compromiso articular integral. Esto evalúa sobre todo la marcha, miembro superior, miembro inferior y la columna. Acá esto está en toda la literatura, lo pueden buscar. Evalúan miembro superior, miembro inferior y la columna. Y además evalúan, por ejemplo, la apertura de la boca, como le dije anteriormente. Estas enfermedades son enfermedades inflamatorias crónicas, son enfermedades metabólicas inflamatorias crónicas. Entonces acá entra a tallar otros mecanismos de la enfermedad y acá entran a tallar los biológicos. Entonces estos pacientes ¿qué tienen? Aumentado mucho, por ejemplo, el TNF. Entonces están empezando a usar tratamientos, como seguramente después va a hablar el doctor Politei, anti-TNF, anti-CHAC, anti-interferones, que van a modificar en conjunto con la terapia de reemplazo enzimático el pronóstico a largo plazo de estas enfermedades. Entonces, recordar que las articulaciones son rígidas, no laxas, salvo el morquio. Hay métodos de evaluación rápida como el PIGALS. El síndrome del túnel carpiano es común y generalmente implicada con pérdida de sensibilidad, y pensarlo en pediatría para asociarla con la mucopolisacaridosis. Para terminar, imágenes. Esta es una mucopolisacaridosis tipo 1. Esto es nuestro servicio en el Hospital Día Polivalente, en el Gutiérrez. Este es un hunter. Nosotros a los chicos les festejamos los cumpleaños, tienen payasos, tratamos de remediar la vida lo más parecida a la vida de todo chico. Este es un chico, un hunter, miren la caracteropatía típica fenotípica, boca entreabierta, hirsuto, con las contracturas en flexión, la distensión abdominal. Esta es una nena en la mucosa. Yo los desafío a ustedes que bailen como esta nena. Esto es fenómeno típico de resiliencia. A pesar de todas sus limitaciones, estos chicos que además son inteligentes, miren cómo baila. Yo bailo así y me quedo enroscado. Esta es una chiquita, un morquio, después de una fijación cervical, según C2, y una ampliación de canal. Nosotros favorecemos la actividad física. Mientras están infundiendo, acá improvisamos una bicicleta fija para que hagan actividad. Esta es una chiquita que formaba parte de una familia que la mamá tuvo 19 embarazos, así como escuchan, con 3 parejas distintas. Y esta chiquita tenía un hermano, que es este chico que van a ver ahora, Carlitos, siempre con una sonrisa. Este chico medía 1 metro, a los 22, que ahora tiene 22 años. Nació, era el hijo del primer pareja de esta mamá,
Con esta señora tuvo varios hijos, algunos abortos y 3 o 4 chicos morquios. Este señor falleció, la mamá se puso en pareja con otro hombre, que era el primo hermano de este señor, tuvo otros morquios. Este señor falleció de otra causa y se puso en pareja con otro señor. Mendel tenía razón. Patología autosómica recesiva, y este señor era el primo hermano de estos padres anteriores. Y esta señora tuvo otros morquios. Cuando le preguntamos a esta señora si no había tenido algún asesoramiento genético, ella nos dijo, Dios quiso que fuera así. Eso también quiere decir que nosotros tenemos un límite como médicos, como equipo de salud, como equipo tratante. Tenemos que anticiparnos para prevenir que estas cosas sucedan. Y esto también es significativo. A nuestro enfermero Mario, que siempre acá hago el homenaje a los enfermeros, sin enfermeros nosotros no podemos hacer nada, la mamá de estos pacientes que les conté recién, le mandó una foto en el chat de esta es la tía abuela de estos chicos, que a pesar de los médicos, daba vueltas por la vida en Catamarca, llegando a una edad adulta, miren las manos, miren el fenotipo particular, pero bastante bien. Estas son las formas que uno tiene que diagnosticar tempranamente, porque esta señora sí tenía dolor articular en las manos, en la marcha. Es un morquio librado de su evolución natural. Nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, el test de la camioneta en una cinta ergométrica con consumo de oxígeno, que es un poco más preciso. El gran problema que tenemos los pediatras es que siempre nos bajan modelos del adulto para resolver enfermedades pediátricas. Y esta es una enfermedad pediátrica. Pero acá nos sirve porque podemos adaptarlo y probarlo con más certeza para evaluar la tolerancia al ejercicio y la evolución del tratamiento. Para terminar, Ludmila, una mucopolisacaridosis tipo 6, a los 5 años quería ser princesa. No quiero ser amarillista ni sensiblero. Y fue princesa el día de su cumpleaños. Con esto quiero decirles que estos chicos necesitan nuestro apoyo, necesitan el apoyo del equipo médico, favorecer que estos puedan desarrollarse integralmente en todos los aspectos, y podemos dárselo. Ludmila hace unos años, hace 3 o 4 años, fue a la Sierra de Tandil y un circuito de dificultad de 400 metros me mandó esta foto diciendo, doctor, mire el test de la camioneta que hice. Subí 400 metros a pesar de todo. Miren esta hermosa imagen, no solamente hay que ver, hay que mirar y observar cómo están alineando los ojos esta chiquita con la mucopolisacaridosis y Mario, nuestro enfermero, y nuestra aliada de siempre, la bomba de infusión. Y recordar, no olvidar el aspecto psicológico, no es una mucopolisacaridosis. Son chicos que tienen enfermedad crónica, tienen una mucopolisacaridosis y que están inmersos en una familia con una enfermedad crónica. Potenciar, vicariar lo normal de estos pacientes, porque si solamente nos posicionamos en la enfermedad, le agregamos enfermedad. Tenemos que posicionarnos también en la enfermedad, en la parte sana de estos pacientes. Hay que favorecer la reinserción social y la escolarización. Nosotros tenemos payasos que festejan los cumpleaños de nuestros pacientes, y favorecemos como pediatras la consulta prenatal, fortalecemos el índice de sospecha, tratamos de estimular y coordinar grupos interdisciplinarios, no interdisciplinarios quiere decir distintos grupos, miembros del grupo de salud que opinan en función del paciente respetando la opinión de nuestros colegas. Esto es la interdisciplina. Asesoramiento sobre estrategias para dinamizar la atención integral, son patologías largas, comprometedoras, caras. Por ejemplo, también tenemos que integrarnos a la dinámica familiar. Si es un paciente que sufre el calor o que tiene una discapacidad visual, pues si sufre calor, que no duerma en la pared que le da el sol a la tarde, por ejemplo. O si tiene discapacidad visual auditiva, tratar de no poner muchos muebles para no dificultarle la deambulación a estos pacientes. Favorecer la reinserción escolar y social. La escolar es fundamental. El nicho ecológico de los pacientes es el colegio y su familia. No generar el síndrome de niño vulnerable, como nos pasa, que no van al colegio porque las madres nos dicen, no, doctor, pobrecito, tiene una enfermedad. No, pobrecito no. Tenemos que favorecer el desarrollo de estos chicos social, integrarlos. Detección temprana de depresión reactiva y fatiga familiar. Los pacientes se fatigan, el equipo de tratantes se fatiga, la familia se fatiga. Favorecer la transición, estos pacientes crecen, hay que trabajar con médicos adolescentes, médicos adultos, para que trabajemos en conjunto para poder sostener el tratamiento que sea sustentable a lo largo de toda su vida. Favorecer la autonomía y la calidad de vida, acompañar, como decía San Antonio, padre de la pediatría argentina, en un trabajo hermoso sobre el niño muriente. La mayoría de las veces los médicos no curamos, la mayoría de las veces los médicos acompañamos. La raíz latina de la palabra curar no es sanar, es acompañar. Y por último, control de niño sano. Derecho universal, atención primaria de salud, no meramente
del niño sano, sino del niño con enfermedades crónicas. Atención primaria de salud en el niño con enfermedad crónica. Oscar Wilde con su frase: nuestra experiencia es la suma de todos nuestros errores. Muchísimas gracias y les agradezco que hayan compartido este tema y los desafío a que participen en esto. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estar presentes y participando en este webinar. Me presento, mi nombre es Juan Politei, yo soy neurólogo de adultos, trabajo en el laboratorio de neuroquímica, Dr. Chamoles, también lo van a conocer como la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Neurometabólicas, y tengo hoy la posibilidad de compartir con ustedes, por invitación y sponsoreo del laboratorio Biomarín, nuestra experiencia en mucopolisacaridosis. Ustedes han escuchado ya al doctor Feinboim, que nos ha hablado de los aspectos generales de la enfermedad, pero en mi caso como neurólogo de adultos, quiero mostrarles una particularidad de estas enfermedades, que es la posibilidad de las presentaciones atenuadas. Sí, entonces quisiera que ustedes se lleven de esta pequeña y de esta corta charla, ¿sí?, cuáles son los criterios que ustedes deberían llevar siempre en mente para sospechar una mucopolisacaridosis con estas formas leves o atenuadas. Muchos de estos pacientes son encontrados en centros de rehabilitación por errores diagnósticos. Así que sin más, tienen acá mis conflictos de intereses. Como pueden ver, doy charlas para muchos laboratorios, dado que en el lugar donde trabajo vemos este tipo de enfermedades. Puntualmente, recuerden lo que escuchamos antes: las mucopolisacaridosis es un grupo heterogéneo de enfermedades. No estamos hablando de una enfermedad, sino que hoy tenemos 7 tipos de mucopolisacaridosis, y ustedes cada una pueden subdividirse hasta en 4 formas cada una. Es decir, hay muchas formas, pero lo importante es reconocer algunos aspectos que realmente todas comparten, y después nosotros iremos viendo si la dividimos por número, por nombre de quien la describió, o si las dividimos por la enzima que falta. Recuerden que esa enzima que falta, que será diferente en cada tipo de mucopolisacaridosis, es la encargada de digerir, de degradar un tipo especial de mucopolisacárido, también conocido como GAGs o glicosaminoglicanos. Finalmente son estructuras proteicas con azúcares asociados que tienen una función estructural, los mucopolisacáridos. Cuando no los puedo digerir porque falta la enzima, ese depósito patológico lleva a daño en algunas células en especial. Entonces, para cualquier pediatra, para cualquier médico en general, ni hablar para un genetista, debería ser fácil hacer un diagnóstico de estas formas, que se llaman formas graves o severas de mucopolisacaridosis, donde estos pacientes tienen daño, sí, en muchísimos órganos. Es decir, no solamente son pacientes que nosotros decimos esqueléticos, ¿sí?, sino que son pacientes que tienen daño, como ya escucharon, respiratorio, a nivel del abdomen, en el hígado y en el vaso, a nivel ocular, a nivel del oído, a nivel de la médula cervical, y ni hablar del componente articular, que va a ser en gran parte el motivo que lleve a estos pacientes a ser vistos por ustedes, ¿sí?, por quienes se dedican a fisiatría, rehabilitación, kinesiología, como quieran llamarlo. Ahora, recuerden que las manifestaciones óseas más características para todas las mucopolisacaridosis en su forma severa son las formas, ¿sí?, más esqueléticas. Van a ver este chico que tiene mucopolisacaridosis tipo 6, lo que tiene, primero que todo, es una clara talla baja. Son pacientes petizos, la gran mayoría. Son pacientes que raramente las formas severas vayan a superar el 1,20 m o el 1,30 m. Y cuando ustedes, si quieren estudiar un poquito las imágenes del paciente, van a ver que esos huesos, que son cortos, van a tener también malformaciones. Nosotros decimos disostosis. Pueden ustedes ver claramente que a nivel de la cadera no hay una cabeza del fémur claramente desarrollada. Hay una hipoplasia, en este caso, ustedes ven, de los músculos del antebrazo. Las costillas sí son muy chatas, que parecen remos de barco, así se describía. Y recuerden, ¿por qué los pacientes quedan petizos? ¿Por qué tienen talla baja?
Y es porque ustedes saben muy bien que nosotros vamos a crecer desde el centro del hueso hacia los laterales y vamos a tener una unión, ¿sí? Un espacio donde hay cartílago y hueso. Ese hueso empieza a crecer por sobre el cartílago. Eso tiene, ¿sí?, una forma puntual, que estas células que se van a convertir en hueso se van a acumular lo que se llama pila de monedas. Entonces esto es lo normal, y a su derecha van a ver el hueso de un paciente con mucopolisacaridosis. Esas células que ahora están rellenas de algo blanco, que son los mucopolisacáridos, disgregan toda esa pila de moneda y van a frenar el crecimiento. Si ustedes quieren ver la célula, a la izquierda es una célula normal y a la derecha una célula donde todas estas gotas blancas son el depósito dentro de los lisosomas, ¿sí?, de estos mucopolisacáridos. Esto es para que ustedes entiendan los motivos que llevan a que el paciente tenga daño a nivel esquelético. Ahora, sigamos un poquito adelante. Yo no quiero que ustedes piensen en mucopolisacaridosis solo cuando vean un paciente que mide 1 metro, que tiene todas esas deformidades. Quiero que piensen en esto, que se llama mucopolisacaridosis de formas lentamente progresivas o atenuadas. Atenuada significa que la patología está presente, es continua, pero es más lenta. No significa que sea benigna. Y los signos que ustedes los tienen que llevar a pensar son pacientes que, si bien tienden a ser más bajos, pueden medir 1,50 m, pueden medir 1,60 m a veces. Ya son bajitos, pero no son enanos, no es una talla baja, según el libro de pediatría. Y tienen otros signos. A veces es talla baja asociada a hernia, tienen hernia umbilical o hernias inguinales, tienen compromiso respiratorio en su historia, ya de chiquito tenían muchas otitis o sinusitis. Son pacientes que obviamente van a tener rigidez en las articulaciones, salvo una de las mucopolisacaridosis, que es la tipo 4, o enfermedad de Morquio, que tiene lo contrario, tiene una terrible hiperlaxitud. Los pacientes, las articulaciones las pueden llevar a rango de movimiento mayores a lo que llamamos Ehlers-Danlos. Si ustedes saben, es otra enfermedad que nada que ver con esto. Los pacientes pueden tener una valvulopatía, enfermedades de las válvulas cardíacas, que no dan síntomas, dan un soplo, que si uno no presta atención no lo va a escuchar, y van a ir muchas veces a rehabilitarse por dolor articular, y eso lleva a errores diagnósticos. Pero fíjense estas dos fotos. Recuerden el paciente que vimos antes, con esa forma severa, ¿sí?, esa cara con esas malformaciones muy claras. Estos pacientes, la paciente es la mamá, esa es mucopolisacaridosis. Y este chico también, pero la cara no nos ayuda. Quizás la altura, son bajitos, pero no son pacientes de 1,20 m, que miden 1,40 m. Entonces, cuidado ustedes cuando vean pacientes con rigidez o hiperlaxitud articular, ¿sí?, que no hay un diagnóstico claro, que no cierra para otros diagnósticos. Entonces, déjenme mostrarle un poquito pacientes reales con estas formas atenuadas, es decir, que no son benignas, son lentamente progresivas. Fíjense que este chico, que tiene mucopolisacaridosis tipo 6, no hay un patrón de cara, de deformidad en la cara, de dismorfia facial que ayude. Fíjense, es el mismo paciente, 7 meses, 3 años, 7, 10, 12 y 14 años. Realmente, si yo lo veo por la calle, no me llama la atención, ¿sí? ¿Cómo se hace? Probablemente se hace porque este chico tiene, ¿sí?, una talla, ¿sí?, bajita, insisto, no al nivel del enano. Este chico puede medir unos 50, pero tiene historia de enfermedad respiratoria repetida y tiene dolor articular y cierta rigidez. Y quizás este paciente fue mal interpretado como una artritis reumatoidea o como una artritis idiopática juvenil. Ahora, insisto con que presten atención, mucopolisacaridosis, y ahora nos metemos puntualmente en alguna de ellas. Vamos a ver cómo se subdividen. Una mucopolisacaridosis, probablemente la más conocida por descripción, es la tipo 1. Y fíjense que hoy tenemos 3 formas de tipo 1. Hurler, Shea y Shea. La forma Hurler es la forma agresiva, ¿sí? Son chicos que tienen mucho daño cerebral, mucho retraso mental, daño respiratorio, abdominal, esquelético, a nivel medular. La forma Shea tiene una inteligencia totalmente normal. Y el compromiso esquelético es más leve,
puede haber una rigidez articular que no los incapacita para muchas cosas, pueden llegar hasta hacer deportes. Lo importante es que ustedes entiendan, y yo les muestro esta mucopoli, porque esta es una mucopoli que puede o no, dependiendo de la severidad, tener trastorno cognitivo, retraso mental. Mientras que hay otras mucopolisacaridosis que nunca van a tener daño cognitivo, daño mental. Y esa puntualmente es la 4 y la 6, la enfermedad de Morquio, o la 6, la enfermedad de Maratolami. Entonces, fíjense cómo el espectro es más amplio, pero volviendo a la 4 y la 6, van a tener mucho compromiso, pero nunca cognitivo, son inteligentes como ustedes, ¿sí? Y fíjense cómo se tarda en el diagnóstico, porque si yo tengo un sí que a los 2 años no está creciendo, tiene una panza hinchada porque tiene hepatoesplenomegalia, el hígado y el vaso muy grande, les dije que no crece, tiene infecciones respiratorias todo el tiempo, tiene deformidad ósea, las formas severas, en este caso de la tipo 1, fíjense que en la enfermedad de Hunter el diagnóstico se hace entre los 6 y 8 meses. Pero si ustedes van a las formas lentamente progresivas, la edad media del diagnóstico es los... ¿Por qué? Porque claro, porque no son muy petizos, porque no son muy esqueléticos, porque no son muy articulares, porque no tienen daño en la panza. Entonces pasan de largo. Y esos pacientes van a ir a rehabilitación con un diagnóstico erróneo. Ahí es donde quiero que ustedes presten atención. Vamos a ver pacientes reales. Este es un paciente con otra mucopoli, la mucopoli 1. Este chico, insisto, inteligente porque tiene una forma J, esa forma lentamente progresiva. Fíjense que tiene rigidez articular. ¿Sí? Fíjense que tiene una cara ahí con una pequeña dismorfia, que tiene las manos, lo que se llama manos en garra, manos tirando a la flexión permanente. Pero bueno, no es un chico con una deformidad terrible por la calle que uno lo sospecharía, quizás. Vamos a ver más. Miren esta paciente. Esta es una paciente que tiene mucopolisacaridosis tipo 1 también, pero fíjense que el diagnóstico por años del pediatra y del reumatólogo fue artritis idiopática, una enfermedad autoinmune articular. La cara no es muy marcada, es una chica finlandesa, por eso tiene cara de finlandesa, no de mucopoli. Pero mire la postura de esta chica, mire la postura de los codos y de las rodillas en semiflexión, las manos tirando esta mano en garra en flexión de dedos, fíjense la hernia umbilical. Estos son los pacientes que ustedes van a ver en un centro de rehabilitación por dolor articular, con un diagnóstico erróneo. Acá es donde necesito que ustedes a la mamá le pregunten si de chiquita esta paciente tenía sinusitis, otitis repetida, si no crece mucho, si además ha tenido alguna vez algún son, la vio algún cardiólogo, ¿sí? Buscar la parte clínica, y todo esto lo pueden preguntar ustedes. Último paciente con mucopoli 1, miren. La terrible hernia umbilical, el de la derecha está operado y eventrado, pobre. ¿Pero qué? Fíjense otra vez, los codos, tendencia a la flexión. Las manos, ¿sí? Las manos, una tendencia a la mano en flexión en garra. ¿Sí? Son petizos, miden 1,30, 1,50 quizás, pero estaban siendo tratados con otro diagnóstico. Acá son ustedes, insisto, los que pueden hacer diagnóstico. Todos estos pacientes son míos. Todos estos pacientes tienen mucopolisacaridosis 4. Recuerden, la mucopoli 4 nunca tiene daño cognitivo, todos inteligentes. Ahí tengo analista de sistemas, sí, tengo una contadora, ¿sí? Gente muy inteligente. Pero fíjense la forma, ¿no? Los más disfóricos, los más claros en cuanto a síntomas son los de la izquierda, los rápidamente progresivos y son los más petizos. Pero las formas lentamente progresivas, fíjense las edades, 42, 37 y 57, y miden unos 50, 1,20. Entonces, cuidado con estos pacientes, ¿sí? Estos pueden pasar de largo y llegar a edad adulta y ser ustedes lo que hacen el diagnóstico. Miremos dos de estos pacientes, 42 y 57 años. Miren las caderas de estos pacientes. Los dos operados. Sí, operados uno quizás a los 30, otro a los 40, por artrosis y displasia de cadera. Estos pacientes son operados de la cadera por su problema esquelético, pero no tienen diagnóstico, un diagnóstico erróneo. Está bien operado y está muy bien tratado, pero no era el diagnóstico. Y fíjense a nivel de la médula, fíjense a nivel de la columna, ¿sí? Como los huesitos, como las vértebras son más chiquitas y cómo puede haber, ¿sí? Tendencia a la hernia de disco, ¿sí?
que a veces es muy marcada, que los puede llegar a dejar cuadriplégicos a los pacientes, o no es tan marcada como en estos casos que no son quirúrgicos. Entonces, cuidado, los pacientes tienen mucha historia de síndrome respiratorio crónico, de compromiso cardíaco, sí, hay otras cosas que los tienen que hacer llevar a pensar. ¿Sí? Estas son las columnas bajas, miren los tremendos canales estrechos. Y finalmente, para comparar las formas severas o rápidas y las formas lentas o atenuadas, fíjense la gran cantidad de operaciones que tienen antes del diagnóstico. 36% de las formas severas fue operado de algo. Ahora vamos a ver de qué. Pero mientras que las formas atenuadas, hasta el 63% están operados de algo y no tienen diagnóstico. El diagnóstico fue erróneo, nadie pensó. Porque no era petizo, porque no tenía cara de mucopoli, porque no tenía rigidez severa, porque no tenía patoesplenomegalia, nadie la pensó. Pero las formas atenuadas no la tienen. Así que otra vez, cuidado con eso. Miren las cirugías que sufrieron estos pacientes antes del diagnóstico. Bueno, a algunos le sacaron las amígdalas, a otros le corrigieron las hernias, pero hay otros que le hicieron reemplazo de válvula, cirugía corazón abierto, descompresión del túnel del carpo, una pavada, pero displasia de cadera, descompresión del canal cervical. Estamos hablando de cirugías complejas, por eso formas atenuadas, no benignas, lentas, pero no buenas. ¿Sí? Los pacientes van a tener compromiso. Una de las cosas que vimos, que nos llamó la atención en los últimos años, es cómo muchos pacientes con mucopolis atenuada eran mal diagnosticados con enfermedad de Pertes o Legg-Calvé-Pertes. Ustedes saben que la enfermedad de Pertes, lo van a ver acá, son pacientes que entre los 3 y 8 años empiezan a renguear porque tienen una necrosis de habitualmente de el 90% de las veces de una cadera. ¿Sí? No llega buena irrigación a la cabeza del fémur, ese fémur se achata, se lastima, se muere parte del hueso y después se regenera. Esa es la enfermedad de Pertes. Habitualmente, ¿sí? Como viene se va sola, hay que hacer tratamientos. Y en grados muy graves hay que operar la cadera. Rarísimo. Rarísimo que sea bilateral, muy raro. Pero ustedes, sobre todo si hacen rehabilitación en chicos, no sería nada raro que les llegue un chico con la enfermedad de Pertes para rehabilitar. Seguro que conocen esta enfermedad. Y habitualmente esta enfermedad, fíjense que está siendo parte de los diagnósticos diferenciales de una artritis por una infección o una inflamación del tejido sinovial. Ahora, lo que tenemos que agregar a esa lista de diagnósticos diferenciales son estas formas atenuadas. Porque fíjense, comparemos el Pertes a la izquierda y la mucopolisacaridosis, insisto, atenuada, los síntomas son iguales. ¿Sí? Bien, van a tener renguera progresiva, dolor de cadera, a los pacientes después le va a doler la rodilla, le va a doler el tobillo por la mala posición, no tienen fiebre, no hay una artritis. ¿Sí? Los laboratorios son normales. Pero ¿qué pasa? La mucopolis siempre, siempre es bilateral, un poco más o un poco menos, pero siempre es bilateral. Y el Calvé-Pertes rarísimamente es bilateral. Entonces eso ustedes los tienen que hacer pensar. Me mandaron un chico de 7 años con enfermedad de Pertes bilateral. Bueno, cuidado, puede que no lo sea, puede que tenga otra cosa. Entonces quiero ayudarlos a ustedes a buscar cuáles son probablemente estas pequeñas banderas rojas que me harían pensar que no es un Pertes, sino que es una mucopoliatenuada. Vamos a ver pacientes reales. Miren, esta paciente vimos la foto hace un rato. Es analista de sistemas, tiene 58 años, mide 1,40 m. ¿Es petiza? Sí, es petiza, pero no es enanita, 1,40 m. El diagnóstico que le hacen de chiquita es Pertes. Cuando ya pasan los 10 años y sigue empeorando lentamente, ya se dan cuenta que no es Pertes. Y ya tiene una displasia esquelética. No tiene título. Displasia esquelética es un problema del esqueleto, no es un diagnóstico. Pero con los años empieza a meter otras cosas que ustedes están empezando a ver acá. ¿Qué empieza a meter? ¿Sí? Una cardiopatía leve, ¿sí? Un problema de la válvula mitral en este caso. Un poquito le molesta la luz, y es porque tiene opacidad de córnea, que es el compromiso ocular de la mucopoli, lumbar, y tiene, sí, finalmente un canal estrecho. Con todas estas cosas, esta paciente es derivada en algún momento un genetista que piensa rápido en mucopoli, le pide el análisis específico, que lo hacemos nosotros en el laboratorio Chamoles,
que es ver cuánta galactosa 6-sulfatasa es el nombre de la enzima de la mucopoli 4. Como pueden ver, el resultado es patológico, es muy bajo, y además le hacemos el genético, y el genético nos confirma. Y fíjense cómo llegó esta paciente. Esta paciente llegó ya operada de las dos caderas. Después de que lo operaron de las dos caderas, fíjense acá como encima se fractura el fémur por la mitad, y hay que ponerle esta placa, esta barra. Y fíjense el severo compromiso de columna. ¿Vieron cómo pasamos de un chico de 7 años a sospechar mucopoli a una paciente de 50? Porque tuvo 40 años con diagnóstico erróneo, 50 años. Pero fijémonos en la literatura, me puse a mucopoli, artículo 1979. A ver, 40 años tiene esto, o más. Este es un paciente que tiene, a los 7 años empieza con un trastorno de la marcha, con dolor en las caderas. Le hacen diagnóstico a los 8 años de Pertes. Llega a medir 1,66, ya no es petillo. Este ya no es petillo. Es abogado porque va a tener una mucopoli que ahora les voy a decir, que son las que no afectan lo cognitivo nunca. Pero a los 31 ya tiene un problema en las rodillas y rigidez articular. Y a los 34 le molesta la luz, ya hay compromiso de córnea. A los 35 primera cirugía de caderas. Y después tiene espasticidad y debilidad, probablemente por el canal estrecho cervical. Tiene pérdida de la audición, típico. Y si ustedes miran la placa, van a ver claramente el trastorno en las caderas, la mala formación de la cabeza del fémur. Van a ver las manos de este paciente, y se le pide los estudios para mucopoli 6, que es otra enzima, es la aril-sulfatasa B, porque el paciente empieza a tener claramente estas manos en tendencia en garra, fíjense los codos en semiflexión. Entonces llegó este paciente a los 35, 37 años, con un error diagnóstico, ¿y saben dónde iba? A rehabilitación. Y son ustedes lo que quiero que lo empiecen a pensar. Otro paciente, este artículo del 86, tiene 30 años, a los 7 años dolor en la marcha, ¿sí? Fíjense que hay un diagnóstico de disostosis encondralis, problema de lo cartílago, opacidad de córnea, lo operaron de la cadera, tiene el pecho para adelante, eso se llama pectum carinatum, se los contó el doctor Feynman seguramente. ¿Y qué tiene este paciente? Este paciente tiene hiperlaxitud de las articulaciones al revés, no son en garra, son laxas. Por eso en este paciente se busca la mucopoli laxa, la mucopolisacaridosis tipo 4A o enfermedad de Morquio. Somos pacientes de 5, de 7, de 30 y de 50 años que pueden ser mucopolis atenuadas. Entonces acabamos de escribir un artículo con colegas brasileros y un grupo nuestro acá en Argentina. Entonces buscamos 14 pacientes que tuvieran las mucopoli que no afectan nunca al cerebro, la mucopoli 4 y las mucopoli 6, de Argentina y de Brasil, 14 pacientes. Lo que hicimos fue, no tenían mucho daño severo, es decir, no eran pacientes con daño del corazón importante, o con ceguera, o pacientes que tenían hepatoesplenomegalia, o que fueran súper peticitos, no. Busquemos estos pacientes, ¿sí? Y que tuvieran baja estatura, dolor articular, trastorno de la marcha, más manos en garra o hiperlaxitud, el genuvalgo, y lo que buscamos fue ver si tenía alguno de estos 6, ¿sí? De uno de estos 6 patrones específicos. La displasia del acetábulo, que ustedes saben que es donde se inserta, ¿sí?, en la cabeza del fémur, si había agrandamiento o aplanamiento de la cabeza del fémur, nos fijamos si había signos por radiografía de fragmentación del núcleo, las metáfisis irregulares, coxa valga, subluxación de cabeza de fémur, y nos fijamos que si tenían al menos 3 de estos 6, ese paciente podía haber sido diagnosticado como posible Pertes. Y nos encontramos que de los 14 pacientes, miren un poquito el análisis de las edades al momento del diagnóstico. Hay pacientes que fueron diagnosticados a los 5 añitos, pero hay pacientes de 43, 31, 29, 45, 52. Fíjense lo que han tardado en hacer el diagnóstico, porque la altura media de todos estos era 1,45, es decir, habría uno de 1,30, pero había uno de 1,60. Todos los pacientes habían ido al traumatólogo, al ortopedista, al reumatólogo a hacer rehabilitación por compromiso osteoarticular, por dolor o renguera, sobre todo a nivel de cadera. Y 71% de los pacientes había sido mal diagnosticado como displasia de cadera.
Cuidado ustedes cuando le manden una displasia de cadera en un paciente petizo, por favor. Porque todos estos, por radiografía, podían haber sido tomados como PERTES, y ninguno finalmente era. Analicemos qué otras cosas tenían esos pacientes para que el que hace rehabilitación piense en mucopoli. De los 14, 10 tenían historia de un problema en el corazón, que no era severo, pues tenían una valvulopatía, la válvula mitral, tricuspidia, aórtica, la que sea, tenían algún soplo cardíaco y 9 de los 14 tenían problemas en la córnea, de los cuales 3 los habían tenido que trasplantar de córnea. Entonces, cuidado ustedes, displasia de cadera, paciente petizo, con anteojos, o que tiene problema de córnea, o que fue operado de córnea, por favor, piensen en mucopolia atenuada. Y además de las caderas nos metimos en la columna, y vimos que la gran mayoría tenía esto, spinal cord compression, canal estrecho, que el canal estrecho podía ser cervical o podía ser dorsolumbar. Entonces lo mismo, guarda al revés ahora, piénsenlo desde canal estrecho en un paciente muy petizo, que además del canal estrecho tiene dolores articulares, puntualmente en cadera, rodillas o tobillo, piensen en las formas atenuadas de mucopolia. Para ir terminando, miren un poquito las placas. Si ustedes quieren jugar con las placas, van a ver que tenemos pacientes que tienen un cuello femoral y una cabeza de fémur que no es normal, pero ya la han desarrollado porque son formas atenuadas, mal desarrolladas, muy mal formadas, pero hay cabeza de fémur. En algunos, fíjense que en esto ya se acható la cabeza del fémur, el acetábulo tampoco es normal. Fíjense este paciente que sí tiene una clara, ¿sí?, deformidad de la cabeza del fémur. Bueno, estos son pacientes que van al reumatólogo, fíjense las edades, 9, 14, 16, y después van a rehabilitarse sus caderas. Cuidado, ustedes pueden ser diagnosticadores. ¿Y qué preguntar? Hay un artículo muy lindo del 2018, que lo que dicen son las pistas clínicas que me llevan al diagnóstico de formas atenuadas de mucopolisacaridosis. Entonces, si ustedes tienen un paciente con displasia de cadera o PERTES, que después no va a ser PERTES, pero que pudiera serlo, ustedes tienen que preguntarle al paciente, mira, a nivel ocular, ¿usted tiene la córnea opaca? Eso se lo van a ver ustedes. ¿O tiene algún problema de retina? ¿O tiene glaucoma? ¿O ve mal por problemas del labio óptico? Pregúntenle al paciente. A nivel cardíaco, ¿usted tiene alguna hipertrofia cardíaca? ¿Le dijeron alguna vez que tiene el corazón agrandado? ¿O problemas de las válvulas? A nivel otorrino-laringológico, ¿ha tenido infecciones repetidas? ¿Ha perdido el oído? Algunos pacientes van a ir a ustedes con audífono, por la pérdida auditiva. ¿Lo han operado de las amígdalas, de las adenoides? ¿Usted tiene silbidos como los asmáticos? Pregunten de la panza. ¿Usted chico tenía agrandado el hígado, el vaso? Mírenle si tiene hernia inguinal o umbilical. Fíjense lo demás, salgan de la cadera. ¿Usted tiene canal estrecho? ¿Usted tiene las articulaciones más tirando a rígidas o elásticas? ¿Usted ha sido operado del túnel del carpo? ¿Sí? Ahí dice cirugía europea, no, cirugía de cadera quise poner ahí. ¿Sí? Y por último, pregunten algo que está acá abajo, familiar. ¿Usted tiene un hermano con lo mismo? ¿Sí? ¿Usted tiene un tío con lo mismo? ¿Un sobrino? Esas cosas ayudan mucho, lo genético. Entonces, para terminar, las conclusiones que les quiero dejar es: recuerden que estos pacientes con mucopoli pueden ir traumatólogo, ortopedista, reumatólogo, que son las primeras especialidades que muchos pacientes consultan. ¿Y saben qué hacen esas 3 especialidades? Los mandan a rehabilitar, los mandan a ustedes. Recuerden que los síntomas que se deben llevar a sospechar las mucopolis es el dolor de cadera, la renguera, trastorno de la marcha, un diagnóstico de necrosis avascular. Ahora, si estos síntomas aparecen, usted pregunte, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Tengo enfermedad de PERTES o tengo un problema reumatológico inflamado? Puede que no. Ustedes como rehabilitadores, esto, vamos a empezar el algoritmo acá arriba. Hay dolor de cadera, trastorno de la marcha, necrosis avascular. Si además tiene talla baja, sí, si tiene talla baja, piensa en mucopoli. Puede que sí, puede que no. ¿Tiene opacidad de córnea o glaucoma? Si lo tiene, piensa en mucopoli. Si tiene canal espinal estrecho, cervical o lumbar, si además de lo de la cadera, piensa en mucopoli. Y si encima tiene problemas del corazón que el paciente conoce, la válvula,
piense en mucópolis. Si no hay nada de todo esto, quédese con PERTES, quédese con el diagnóstico inicial. Por eso, mis amigos, cuando ustedes vean un paciente con PERTES bilateral, que es rarísimo, jueguen al clínico. Recuerden el ojo, recuerden lo respiratorio, recuerden lo articular en general, recuerden lo cardíaco, recuerden lo espinal. Muchísimas gracias y quedo disponible para cualquier duda o experiencia que quieran compartir. Gracias.